John Miller estaba sentado en el desgastado columpio de madera de su porche, mientras el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre los escalones de hormigón agrietados que conducían a su modesta casa en Maplewood Drive. El aire estaba cargado con el olor a hierba recién cortada de los jardines de los vecinos, mezclado con el leve aroma del humo de la barbacoa que llegaba desde una reunión de fin de semana a unas pocas casas más abajo. Pero a pesar de la calma y la rutina de la calle suburbana, la mente de John estaba agitada por una confusión, un dolor mucho más profundo que el crujir de las articulaciones de su viejo cuerpo. Su mirada se posó en el mástil de la bandera, que se erigía como un centinela junto a su porche, una simple barra de metal oxidada en algunos puntos, con la pintura desconchada por décadas de tormentas y sol implacable. La bandera estadounidense ondeaba débilmente con la suave brisa, con los bordes deshilachados y rotos, y los colores desvaídos a rojos, blancos y azules apagados. Para cualquier otra persona podría haber parecido lamentable, una triste reliquia de una época pasada, pero para John era un testimonio vivo, un tapiz tejido con la sangre, el sudor y los sacrificios de su juventud. Cada puntada contaba una historia. El estruendo de los helicópteros sobrevolando, el estallido agudo de los disparos en las húmedas selvas de Vietnam, las amargas noches pasadas velando a sus hermanos caídos. Esta bandera no era solo tela, era su honor, su historia. Pero para el vecindario, la bandera de John era un símbolo de terquedad, un incómodo recordatorio de un pasado que querían olvidar. Las familias más jóvenes que se habían mudado recientemente no tenían ninguna conexión con los sacrificios que la bandera representaba. Solo veían su desgaste, sus bordes deshilachados y su gloria desvanecida, y se burlaban de ella con cruel indiferencia. En las barbacoas de los fines de semana, cuando el sol estaba alto y las risas eran estruendosas, John podía oír los comentarios susurrados a sus espaldas. ¿Por qué sigue teniendo eso ahí? Es vergonzoso. Parece que se aferra a una vieja y polvorienta historia de guerra. Las palabras le dolían más que el implacable calor del verano. Mark Henderson era el peor de todos. Con su sonrisa pulida y su césped perfectamente cuidado, Mark proyectaba éxito y modernidad. Sabiendo que John no lo era, Mark se había labrado una reputación como agente inmobiliario inteligente, vendiendo casas elegantes y modernas a parejas jóvenes ansiosas que querían líneas limpias y un futuro brillante, no los ecos descoloridos de la historia. Para Mark, el mástil de John era una mancha, una reliquia que rebajaba el valor de una calle por lo demás impecable. Se propuso como misión borrar la presencia de John, reescribir la historia de Maplewood Drive para que quedara libre de recuerdos incómodos. Una tarde húmeda, John escuchó las risas que provenían de la casa de al lado. Mark había reunido a varios vecinos alrededor de una mesa de picnic, con los rostros iluminados por el brillo de los teléfonos inteligentes. El corazón de John se hundió al escuchar fragmentos de su cruel conversación. «Miren esto», dijo Mark, pasando las fotos de la bandera raída. «Solo está avergonzándose a sí mismo y a toda la cuadra». El grupo se rió, tomando fotos y escribiendo comentarios sarcásticos. La publicación se volvió viral en su grupo comunitario local, burlándose de John como una reliquia de una guerra olvidada, y su bandera fue descartada como nada más que un trapo raído. Los comentarios se multiplicaron, sarcásticos, despectivos, duros. John sintió el impacto como un golpe físico, pero no era solo ira. Era un dolor profundo y punzante, una herida infligida no en la carne, sino en el espíritu. La bandera era más que un símbolo. Era un puente hacia recuerdos que nunca podría olvidar, recuerdos de compañeros que nunca regresaron a casa, de promesas hechas y cumplidas con sangre. Que la ridiculizaran personas que no entendían era una traición a todo lo que él consideraba sagrado. Dentro de la pequeña sala de estar, las fotos familiares se alineaban en la repisa de la chimenea, fotos de John con uniforme, imágenes pintadas del joven que una vez había marchado con orgullo. Tocó el marco con delicadeza, con los ojos empañados. Las risas del exterior se habían convertido en silencio, pero el dolor interior persistía, pesado e implacable. Las viejas manos de John se cerraron en puños mientras decidía,
en silencio pero con firmeza, que esta bandera, y lo que representaba, no sería tan fácil de olvidar o descartar. La noche envolvía el barrio en un manto de silencio, solo roto por el ocasional susurro de las hojas agitadas por una brisa débil e inquieta. John Miller estaba sentado en su porche, la vieja silla de madera crujiendo bajo su peso mientras miraba fijamente la oscuridad, con los ojos clavados en la bandera raída que colgaba flácida del mástil. La pálida luz de la luna proyectaba sombras fantasmales sobre la tela descolorida, cada hilo un testimonio de años de clima implacable y batallas libradas, no solo en el extranjero, sino dentro de sí mismo. No respondió a las burlas con ira. En cambio, un acero casi imperceptible se asentó en lo profundo de su pecho. No era momento para gritos ni desesperación. Era una prueba, una que exigía fortaleza silenciosa. Los pasos de Emily rompieron el silencio al acercarse al porche. Su presencia era suave pero urgente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Su voz temblaba de preocupación mientras imploraba. «Papá, por favor, no dejes que sus palabras te hagan daño. No tienes por qué cargar con su ignorancia». Pero la mirada de John nunca se apartó de la bandera. Su vida había estado marcada por duras realidades: la guerra, la pérdida y la necesidad apremiante de perseverar. Sabía que la resiliencia no era simplemente la ausencia de dolor, sino la determinación tranquila e inquebrantable de mantenerse erguido, incluso cuando el mundo intentaba derribarte. Asintió levemente, con los labios apretados en una fina línea. «Esta bandera», dijo en voz baja, «no es solo un trozo de tela, es todo lo que me queda de ellos». Emily extendió la mano para apretarle la mano, pero John apenas sintió el consuelo. Sus pensamientos se desviaron hacia los rostros de sus compañeros caídos, el peso de las promesas hechas con sangre. La bandera era su recuerdo, su legado, y valía más que la crueldad casual de los extraños. Las burlas en las redes sociales se extendieron más allá de los cuidados jardines y las fiestas en los patios traseros. Un grupo local de veteranos se enteró de la publicación, y las burlas hacia la bandera de John resonaron como un golpe seco en la conciencia colectiva. Recordaron lo que la bandera simbolizaba realmente: sacrificio, honor, unidad, y comenzaron a movilizarse en silencio. Se susurraban conversaciones en los salones comunitarios, se pasaban mensajes en grupos privados, las voces se unían en una determinación común. La tensión en el aire ya no se debía solo a una bandera destrozada. Se convirtió en un campo de batalla por el respeto y la redención. Antes del amanecer, cuando el mundo aún estaba envuelto en el silencio previo al amanecer, un murmullo de movimiento se extendió por Maplewood Drive. El sueño de John se vio interrumpido por unos suaves pasos sobre la grava y el débil tintineo de clavos contra la madera. Parpadeando ante la penumbra, se levantó lentamente, con el corazón latiendo con una mezcla de curiosidad e incredulidad. Asomándose por la ventana, sus ojos se abrieron con asombro y silencio. Todas las casas de la calle se habían transformado. Desde los cuidados jardines hasta los modestos patios, nuevas y brillantes banderas estadounidenses ondeaban con orgullo al viento que despertaba. Sus colores eran nítidos y vivos, sin rastro del paso del tiempo ni del abandono. La visión era a la vez humilde y electrizante, una ola de solidaridad que inundaba el paisaje familiar. Era como si el vecindario hubiera exhalado colectivamente un suspiro que había contenido durante demasiado tiempo, recuperando el espíritu de unidad que encarnaba la bandera. El gesto no era solo por John. Se trataba de la promesa silenciosa de que el sacrificio no sería olvidado, que el respeto no era opcional y que ningún hombre que llevara las cicatrices del servicio estaría solo. La tensión que había estado latente bajo las sonrisas corteses y los comentarios sarcásticos ahora se transformó en algo cargado de esperanza y cautelosa reconciliación. Detrás de las cortinas cerradas, Mark y Lisa Henderson observaban con los dientes apretados y los ojos muy abiertos. La inesperada demostración los inquietó, despojándolos de la fachada de control que Mark había ejercido con tanta confianza. Vieron cómo el barrio recuperaba su alma, una sutil pero innegable reprimenda a sus burlas anteriores.
En ese momento de silencio, comprendieron que ya no se trataba de una simple disputa por una bandera. Era un ajuste de cuentas. John regresó a su porche con el pecho hinchado de un orgullo silencioso que ninguna palabra podía expresar. La bandera seguía ondeando, su estandarte descolorido junto a las nuevas y vibrantes que lo rodeaban. Las sombras de la noche habían retrocedido, sustituidas por un amanecer brillante con promesas tácitas y una comunidad que comenzaba a sanar. El sol de la mañana se elevó suavemente sobre Maplewood Drive, proyectando una luz dorada sobre una calle ahora llena de banderas que bailaban juntas al viento, brillantes, orgullosas y decididas. El aire era fresco, de ese tipo que te hace respirar un poco más profundamente, sentirte un poco más vivo. John Miller salió a su porche, con un paso más lento que antes, pero firme. Sus ojos, curtidos por el tiempo y la guerra, se abrieron de par en par al contemplar el barrio transformado. Una a una, cada bandera apareció ante su vista como un saludo, un coro silencioso de respeto ondeando al unísono. Se quedó quieto y durante un largo momento, el mundo contuvo la respiración con él. Se le hizo un nudo en la garganta, no por la edad, sino por la abrumadora oleada de emoción que surgía de un lugar demasiado profundo para expresarlo con palabras. No eran solo pancartas, no eran lástima ni trivialidades. Esas banderas eran un reconocimiento, un homenaje, un mensaje. Os vemos, os honramos, os recordamos. Para un hombre que había visto caer a sus compañeros sin ceremonia, que había regresado a casa en silencio, este tranquilo homenaje era más fuerte que cualquier desfile. John parpadeó ante la luz del sol y las lágrimas que no intentó ocultar. El sonido de unos zapatos sobre la grava llamó su atención. Mark Henderson se acercó lentamente, con los hombros ligeramente encorvados, su expresión despojada de la arrogancia que antes lucía como una segunda piel. Hoy no había ninguna sonrisa burlona, ninguna superioridad despreocupada, solo un hombre humilde ante otro. Se detuvo al pie de las escaleras, bajó la mirada un instante y luego levantó la vista y se encontró con la mirada de John. «Señor Miller», comenzó Mark con voz tensa por el arrepentimiento, «le debo una disculpa. Dejé que mi orgullo se interpusiera en el camino de la decencia. Pensaba que estaba protegiendo algo, el valor de la propiedad, las apariencias, pero ahora veo que solo tenía miedo de lo que no entendía». Su voz se quebró, pero siguió adelante. «Usted se merece algo mejor. Lo siento». John lo observó, no con juicio, sino con la calma de un hombre que había visto enemigos reales y entendía la diferencia entre la malicia y la ignorancia. «Admitir que te has equivocado es fácil», dijo en voz baja. «Hacer algo al respecto es más difícil». Le tendió la mano. Mark la aceptó, y en ese momento algo cambió. No se olvidó, no se borró, pero cambió. Más tarde ese mismo día, el vecindario se reunió en el césped que descendía suavemente desde el porche de John. No había podio, ni prensa, solo sillas plegables, cafeteras y el solemne susurro de las banderas al viento. Los niños se sentaron con las piernas cruzadas en la hierba. Los vecinos mayores llegaron con andadores y sillas de jardín. Ella se quedó de pie junto a su padre, orgullosa y serena, mientras los veteranos de los pueblos de los alrededores iban llegando, algunos con uniforme, otros con chaquetas descoloridas, con parches que contaban sus propias historias. Le pidieron a John que hablara. Se levantó lentamente, con los años grabados en su postura, pero la voz que salió de él era clara y firme. «No hablo mucho de la guerra», dijo. «La mayoría de los que servimos no lo hacemos. No es porque nos avergoncemos, es porque las palabras no se ajustan a lo que vimos, a lo que perdimos. Pero les diré esto. Cuando ven una bandera, no es solo un trozo de tela. Es una promesa, un recuerdo, una lápida para aquellos que nunca regresaron a casa. Respetarla no es una cuestión política, es una cuestión humana». Se hizo el silencio, pero no era un silencio vacío. Estaba lleno de reflexión, de comprensión, de conexión. Ese día se convirtió en un nuevo capítulo para Maplewood Drive. A partir de entonces, la calle adquirió un significado diferente.
Los visitantes notaban no solo las banderas, sino también la sensación de que aquí la gente había enfrentado dificultades y había salido mejor parada. La bandera de John, antes desgastada y ridiculizada, permaneció donde siempre había estado, pero ahora se erigía más alta, rodeada de docenas de otras. Ya no era un símbolo solitario, era la piedra angular de un espíritu renovado. ¿Y John? Volvía a su porche cada mañana, con un café en la mano y la mirada fija en las banderas. No necesitaba decir nada, su fuerza tranquila hablaba por él. Y más allá de esa manzana, más allá de esa mañana, otros comenzaron a escuchar. Las historias se difundieron, no de indignación o escándalo, sino de redención, de valentía en formas cotidianas. En un mundo que con demasiada frecuencia olvida a sus héroes, un barrio los había recordado. Y eso era victoria suficiente.